Hermanos, muy buenas tardes. Tengo 4 de la tarde con 58 minutos. Y bueno, hoy día es jueves, ah, agosto 4 del 2022. Hoy es agosto 4 del 2022. Y bueno, hoy día dos cosas. Puse en mi página, si ustedes pueden entrar a mi página, puse en mi página hoy eh, se acerca el mes de octubre, que se conoce generalmente como el mes de la Reforma, pues el 31 de octubre de 1517 el monje agustino, doctor en teología, Martín Lutero clava sus 95 tesis o protestas en contra de la venta de indulgencias. Como motivo de ese acontecimiento trascendental, pues, voy a hablar específicamente de la influencia de la Reforma en Ginebra a través de Juan Calvino. Su historia, política, teología, conoce tu herencia presbiteriana y calvinista desde los mismos documentos. Sus inicios, desarrollo, expansión, influencia en Francia, Suiza, Escocia, Inglaterra, Holanda y Estados Unidos de América. Tanto historiadores católicos, jesuitas y reformados reconocen la influencia de la Reforma en Europa y Estados Unidos en toda área: la educación, la política, gobierno, economía, religión. Criticado y odiado y amado, Juan Calvino dejó su huella en todas esas áreas y la evidencia objetiva en los Estados Unidos de América. Luego le estaré avisando. Y posee la foto del libro que voy a usar. Ya lo he usado antes, es muy bueno, porque habla acerca justamente de ese periodo de 1536 que empieza la Reforma en Ginebra hasta 1609, donde prácticamente eh, termina esa fase, esa generación de los eh, reformados, de los reformados. Bueno, ¿de qué trata el libro? Entonces de eso quiero hablar. ¿De qué trata el libro? El libro lo tengo aquí, si pueden verlo, aquí está. Tiene 420 páginas. Pertenece al departamento de Estudios Teológicos de la Universidad de Oxford en Inglaterra. El autor, un historiador muy conocido, teólogo, Scott Manich. Y habla el libro sobre el cuidado pastoral de la iglesia reformada que estaba surgiendo del periodo 1536 a 1609. ¿Se acuerda que le dije que para mí la religión es importante? Yo tomo en serio la religión porque la religión involucra política e historia. Uno tiene que saber dónde está situado, dónde está bien posicionado en cuestión de política, y para eso hay que leer. Uno tiene que estar bien situado en lo que tiene que ver historia, y para eso hay que leer. Uno tiene que estar situado en lo que tiene que ver con religión, y para eso hay que leer. En otras palabras, religión, política, historia no nace en nuestras cabezas, sino hay que conocer, hay que dar tiempo. Por eso que existen, la mayoría existe la masa, como lo llamaba Lenin, la gran masa de la humanidad, así lo llamaba él.
pero habían pocos los que estaban liderando. Entonces, no podemos ser parte de la masa. Tenemos que ser líderes. ¿Me entiende? Quiero hablar acerca de lo que voy a estar hablando. Voy a estar hablando y aquí está muy bien. Por ejemplo, son 9 capítulos. Son 9 capítulos. Y tiene que ver con... El primer capítulo habla sobre Ginebra y su reforma. Cómo entró la reforma a Ginebra. Luego, segundo capítulo, habla acerca de el grupo de pastores reformados en Ginebra. Cómo se inicia. Capítulo 3 habla acerca de quiénes eran los pastores, la vocación. ¿Usted se ha preguntado cómo se hacía un pastor reformado? Era nuevo. Entonces aquí se enseña eso. Capítulo 4 habla acerca de el pastor y su forma de vida. Luego acerca de la mecánica del ministerio, o la dinámica del ministerio, cómo ellos ministraban, qué hacían, ¿ok? Ya se hizo pastor reformado, ahora ¿qué? ¿Qué involucraba en esos tiempos? Luego viene el capítulo 6, el ministerio de la palabra. Muy importante, el ministerio de la palabra tiene que ver con cómo uno traza las escrituras. Número 7, capítulo 7, tiene que ver con el ministerio de la supervisión moral de la iglesia, de los nuevos creyentes. Capítulo 8 habla acerca de los pastores y sus libros, o sea, su autoeducación, cómo se educaba un pastor teológicamente en esos tiempos. Ahora, por ejemplo, ahí está la internet. Si usted está interesado en teología, solamente en internet usted entra, digamos, por ejemplo, teología reformada. Entonces le va a salir ahí cantidad de entradas en la internet donde usted entra y depende del sitio que usted entra y le va a decir acerca de teología reformada. Antes no había eso, obviamente. Había otra forma, la forma era muy directa, muy rústica de aprender o de prepararse. Y el último capítulo 9 tiene que ver con el ministerio del cuidado pastoral. Y eso es muy importante, porque ahí se va a conocer cómo nace esto de la reforma, desde sus inicios. Y una comparación al siglo actual, que es 2022, del siglo XVI al siglo XXII, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, como 600 años han pasado. ¿Y qué cambios han habido? ¿Y cuánta diferencia existe? Así que para que usted sepa cómo responder y sepa, bueno, esta es mi fe no está en el vacío, entonces le invito para que conozca su fe. Ya estuve hablando esta semana acerca del cómo se origina el pentecostalismo, cómo se origina el evangelicalismo, todas esas cosas. Entonces usted ya sabe. Pero ahora ya se está acercando octubre, se va a ver por ahí cosas. ¿En qué sentido la reforma nos beneficia? Porque una cosa es cierta, usted tiene que saber de dónde nace su fe. ¿Qué es ser presbiteriano? ¿Qué es ser calvinista? ¿Qué es ser reformado? Y la gran mayoría no lo sabe y la gran mayoría que existe en Latinoamérica no lo son. Así que les estaré comunicando. Lo que hoy día voy a hablar es acerca de otro tema muy importante. Es acerca de una comparación, o mejor dicho, el conflicto que surgió en el siglo XIX acerca de cuando entra la teología dispensacional. Aquí tengo un libro que se llama La Casa Dividida, este libro es escrito por dos autores.
Uno se llama Greg Bansen, él ya murió, y el otro se llama Kenneth Gentry, que él todavía vive. Los dos muy conocidos en el ambiente presbiteriano, especialmente de la teonomía reconstruccionista. Y el libro está dividido en 3 partes, tiene una conclusión y tiene apéndices. ¿De qué trata el libro? Trata justamente de un estudio crítico acerca de la teología dispensacional, en comparación con la teología reformada. 2 cosmovisiones diferentes. Por eso se llama una casa dividida. ¿Por qué casa dividida? Porque tanto la teología dispensacional y la teología reformada están dentro de lo que se llama protestantismo evangélico. La teología o escatología dispensacional entre los Estados Unidos, siglo XIX. Recuerde que el siglo XIX es la explosión de todas las sectas. Para que usted entienda bien, yo soy de este país, Latinoamérica, porque hay evangélicos. Eso ya lo expliqué por varias semanas. Siglo XIX. Se consolida en 1942. Pero para finales del siglo XIX ya había entrado el dispensacionalismo en la gran mayoría de iglesias independientes y pentecostales y de santidad, que viene a ser una nueva teología, escatología, de entender los últimos días. Eso causó mucha división, por eso se llama el libro Una casa dividida. Mucha división, por 2 razones. Uno, había mucha ignorancia en estos grupos independientes de evangélicos y pentecostales acerca de la segunda venida de Cristo. No había algo sólido. Lo que había sólido era generalmente en el aspecto o en el área presbiteriana reformada. Se enseñaba la teología del pacto, y dentro de la teología del pacto se enseñaba cómo va a venir o cuál es la escuela teológica de la segunda venida de Cristo, lo cual no tiene nada que ver con el dispensacionalismo. Entonces, lo que viene a México, Centro y Sudamérica, en el siglo XX, a principios 1910, 1920, es una religión estadounidense de sectas. Son sectas, todas son sectas, porque se separan, se dividen. Sectas entran a Latinoamérica trayendo su doctrina de hombres que ellos agarran de muchos lugares, y dentro de la escatología traen la escatología dispensacionalista, que dividen las escrituras en dispensaciones, y un montón de cosas que antes no se enseñaba. La ignorancia no es buena. Entonces, a los seguidores evangélicos que entran en esos tiempos sin haber hecho un análisis, nadie hacía un análisis, solamente entraban emocionalmente, aceptaban como si fuera verdad esto de la teología de la dispensación o dispensacionalismo. Para muchos inclusive no saben qué es. Muchos me escriben: hermano, yo no sé qué es dispensacionalista. Bueno, es lo que tú crees. ¿Crees en el rapto secreto? Sí, eso es dispensacionalismo. Oh, pero mi pastor no me enseñó. Porque muchos no saben. Pero tiene que saberlo. ¿Usted cree que en los 7 años que va a venir la bestia y esto y esto? Sí, eso es dispensacionalismo. Y muchos dicen: ¿y qué es eso? ¿Cómo sale? Bueno, vamos a hablar algo de eso. Pero no todo, porque este libro tiene, a ver, ¿cuánto tiene este libro? Este libro tiene como 385 páginas. ¿Ok? Entonces, en el capítulo 1, yo quiero nomás, no voy a hablar de todo porque es mucho material, muy bueno. Quiero del capítulo 2. Se llama Conflicto de Visiones. Es muy bueno este libro, mucha información. A ver, ¿hasta dónde va? Quiero ver si... Ok, no es mucho. Voy a ver si lo termino.
Pero quiero hablar de eso porque voy a estar hablando de esto también. El conflicto de visiones. ¿A qué se llama conflicto de visiones? Se está refiriendo justamente al conflicto de visiones de la teología del pacto y también al mismo tiempo de la escatología dispensacional. ¿Ok? Es una comparación. El autor aquí hace un recuento, una narrativa, y empieza con el tiempo antes que entre el dispensacionalismo en el cristianismo estadounidense. Muy importante, bien interesante. Esto es antes del impacto del pensamiento dispensacional en las iglesias o en las sectas evangélicas pentecostales. No. Cuando vamos a ese tiempo antes que entre el dispensacionalismo, vamos a ver que la ética evangélica de ese tiempo, o de las sectas, ¿no?, en teoría social, era reconstruccionista en sus características básicas. ¿A qué se refiere eso? Acá hay un autor que se llama George Marsden. Él dice, desde tiempo de los puritanos, que estamos hablando siglo XVII, hasta mediados del siglo XIX, que es 1800, ¿no?, evangelicalismo americano era dominado por una visión calvinista de la cultura cristiana. O sea, Calvino, que justamente vamos a estudiar muy pronto, ¿no?, su teología era la que predominaba en las culturas, en las colonias, ¿no? El Israel del Antiguo Testamento, una nación que estaba comprometida con la ley de Dios, fue el modelo de la institución política de los puritanos. De aquí que el ideal cristiano era introducir el reino de Dios, o sea, Israel, no solo en la vida de los regenerados, que eran electos, sino, pero también por medios de leyes civiles que restringirían el mal y de una forma comprensiva transformarían la cultura de acuerdo a la voluntad de Dios. Interesante. O sea, aquí lo que estamos viendo es que antes de la entrada del dispensacionalismo, el pensamiento de Calvino dentro de las colonias americanas era la transformación de la cultura a través de leyes civiles. Y esas leyes civiles estaban fundamentadas en la ley de Dios. Eso es algo que usted tiene que saber para entender los Estados Unidos. Si uno quiere conocer los Estados Unidos, especialmente de esta época y de las sectas, uno hay que ver justamente eso. O sea, hay dos periodos, el periodo antes del dispensacionalismo y el periodo después del dispensacionalismo. El carácter reformado y reconstruccionista, dice aquí, del evangelicalismo moderno, enfatizaba la unidad de la escritura y la comprensiva influencia de la fe cristiana en cada esfera de la vida. Esto es muy importante. Consecuentemente, los creyentes miraban sobre toda la Biblia como su única autoridad cuando contextualmente y apropiadamente es interpretada en los términos progresivos que va trabajando en el trabajo de la redención. Esto es muy importante tener en cuenta. Además, aún más, ellos no dudaban en aplicar todas las instrucciones morales de la Escritura, tanto del Antiguo y Nuevo Testamento, a los problemas éticos de la sociedad y traerlos de una forma verdadera a la conformidad de la voluntad de Dios desde su corazón. Eventualmente, sin embargo, una línea de pensamiento totalmente de falacia infectó la teología de ese entonces sobre estos temas, sugiriendo que el trabajo redentor de Cristo sea dado uh, solamente si se presenta, ¿no?, si se le presentara como un fundamento, como algo antiético, en vez de una continuidad.
basado en el trabajo previo de Dios y de la revelación. Esto voy a explicar después. La discontinuidad es de carácter dispensacional. Eso vino a cambiar cómo leer la Biblia. Esto llevó a descartar la autoridad moral del Antiguo Testamento y su relevancia para la justicia social. Ahora, ¿de qué está hablando? Porque usted dirá, bueno, hermano, no entiendo lo que está hablando. Lo que está hablando es que cuando entra el dispensacionalismo, corta la forma como leer las escrituras. Esto es muy importante para entender el evangelicalismo, su teología. Porque antes de que entre el dispensacionalismo, como dice aquí, ¿no? Se leía tanto el Antiguo Pacto y el Nuevo Testamento como algo solo, o sea, no había dispensaciones. Entra el dispensacionalismo y cambia esa forma de leer. En otras palabras, la hermenéutica. ¿No? Para el año 1870, cuando el movimiento dispensacionalista empezó a tomar forma en América, 1870 empezó, ¿no? Los predicadores de la santidad, ¿se acuerda que la ley de la santidad empieza en 1801 hasta 1890? Los predicadores de la santidad de herencia metodista hablaban ya de una forma común de la dispensación del Espíritu. Esa frase, antes no se hablaba de eso, pero ya se hablaba dispensación del Espíritu. Y dice, esto y frases similares se convirtieron algo muy común dentro del movimiento premilenial. ¿Qué significa premilenial? Que Cristo, ellos decían, va a venir antes del milenio. ¿Okay? Ahora, bien interesante, porque en 1870, yo tengo aquí un libro, si se dan cuenta, este libro es de los Testigos de Jehová, se llama El hombre en busca de Dios. Y en este libro dice que justamente para 1879 es que su fundador, Charles Russell, comenzó a publicar su revista de la Watchtower, ¿no? Y en 1881 él y otros de sus seguidores comenzaron una sociedad bíblica, pero es la misma de los Testigos de Jehová. Pero cuando estaba leyendo este libro de ellos, me di cuenta que era pura propaganda, porque ellos no ponen todas las fechas que en ese entonces dijeron que Jesús iba a venir y que fracasaron. ¿No? Fracasaron. Tengo aquí una lista de las fechas. Ellos dijeron que iba a venir en 1914, no vino. Lo cambiaron en 1915. ¿No? Luego dijeron que en 1917 el mundo iba a terminarse. Falsas profecías de los Testigos de Jehová. Luego dice aquí, no pasó nada, obviamente. Y dijeron que y que en 1918 se iba a destruir toda la religión del mundo. Falso, estamos en 2021, no se destruyó nada, al contrario, aumentó. Luego dijeron que en 1920 iba a terminarse todo. Falso, estamos en 2022, prácticamente ya han pasado 100 años y no pasó nada. Luego dijeron que en 1921 los 144,000 sellados del libro de Apocalipsis iban a ir al cielo. Falso, no pasó nada. Luego en 1925 dijeron que ese año 1925 iba a empezar el paraíso en la tierra, y que en ese tiempo, en 1925, iban a resucitar Abraham, Isaac, Jacob y todo eso. Increíblemente, él dijo que Rutherford, que Abraham, Isaac y Jacob iban a resucitar en 1925 aquí en California, lo cual no pasó nada. Luego dijo que en 1932 todo el cristianismo iba a desaparecer. No pasó nada. Bueno, ya que no pasó nada en 1700, 1800, 1900, nada, entonces dijeron, ¿no?, que
A ver, dice aquí que para 1935 iba a suceder un evento, el sello de los ungidos. Bueno, yo no sé si pasó, pero si pasó fue desapercibido. Así que es justamente en ese tiempo, en los años 1800, o sea, siglo XIX, que aparece todo esto. ¿Se dan cuenta? Los eh, testigos de Jehová. Versiones falsas, una secta totalmente falsa. ¿Ok? Ah, ¿qué más? Aquí dice, es claro de la observación histórica, así como ah, que hay algo diferente entre la cosmología reformada y la cosmología dispensacional. ¿Cuáles son las tendencias dispensacionalistas? Dos diferentes formas de ver fundamentalmente en conflicto opuestas, ¿no? Referente a las preguntas de la ética que están fundamentadas en el absolutismo moral y el relativismo moral. Dice el libro, los reconstruccionistas, que son calvinistas, son absolutistas morales quienes creen, junto con la iglesia cristiana de todas las edades, que la revelación de la voluntad de Dios para la vida humana no está condicionada a las cualificaciones situacionales o limitaciones culturales. Eso es correcto. ¿A qué se refiere eso? A que no porque una cultura es diferente a la otra y a la otra y a la otra, cada cultura es diferente, Dios va a cambiar su plan. Eso es falso. El plan de Dios es igual para todas las culturas. ¿Ok? Eh, sus mandamientos no son arbitrarios, son universales y son obligatorios para todos los tiempos y para todas las culturas. Ahora, bien interesante esto, porque está hablando de todos los tiempos, lo que fue moral del punto de vista de Dios en el Antiguo Testamento, Abraham, Moisés, y también en el Nuevo Testamento, lo es ahora. O sea, aunque uno tiene que ver los contextos culturales y históricos de donde sale, de cuando viene a las escrituras, no cambia eso. ¿Ok? Ah, por ejemplo, aquí habla de un dispensacionalista que es muy conocido, muchos lo leen, se llama Charles Riley. Él desecha por completo la validad de los mandatos del Antiguo Testamento para los no judíos, o sea, para los gentiles. ¿Por qué? Él dice lo siguiente, la ley nunca fue dada a los gentiles y es expresadamente y expresadamente se elimina para los cristianos. Ni las palabras de Malaquías 3 para los cristianos, es para los cristianos, ya que el pasaje se refiere a los hijos de Jacob. Dispensacionalismo se convierte irónicamente en una versión cristianizada de la cultura del relativismo, particularmente en su concepto ético fluctuante a través de la historia. ¿No? Aquí dice Scofield, las escrituras dividen el tiempo entre 7 periodos iguales. Cada uno de ese periodo se llama dispensación. Estos periodos están marcados en las escrituras por algún cambio en el método de Dios de tratar con la humanidad y en referencia a las dos preguntas de pecado y de la responsabilidad del hombre. Una dispensación es un periodo de tiempo durante el cual el hombre pasa por un examen o prueba respecto a la obediencia a alguna revelación específica de la voluntad de Dios. ¿Ok? ¿Qué más? Vamos a ver aquí.
ver, la escatología dispensacionalista. Dice, dispensacionalismo mantiene que las condiciones del mundo deben empeorar continuamente hasta que los creyentes, lejos de ser agentes de cambio, serán raptados de este mundo en preparación para el retorno de Cristo. O sea, lo que están diciendo, esa es la razón por la cual muchos evangélicos dispensacionalistas, ellos no creen en política. Ahora entiende, todo tiene una razón. Muchos me dicen, hermano, yo no entiendo por qué ellos dicen que la política es malo, la política es del diablo. Bueno, porque es por el concepto dispensacional que entró a finales del siglo XIX a estas iglesias pentecostales y evangélicas que viajan a México, Centro y Sudamérica. Los adherentes de estas sectas realmente son ignorantes de por qué creen lo que creen. Ellos creen que viene de la Biblia, pero no creen en lo que no viene de ahí, viene de la cultura o la teología dispensacional, porque según esto, como dice aquí, ¿no? Ellos no aceptan que nosotros los creyentes somos agentes de transformación social. Ahora, ¿qué significa eso? Una transformación social se hace con las ideas y la participación en la política. Por ejemplo, política es muy importante para que nosotros los cristianos vivamos en paz, socialmente hablando. Pero los evangélicos no creen eso. La secta de donde vienen, que viene de Estados Unidos, nunca creyó eso. Entonces, cuando vienen a México los evangélicos, están entrando a tierra no solamente virgen, sino extraña. Son extranjeros religiosos. Entonces, lo que sucede es que la gente que entra a estas sectas, que no tienen nada en común con la cultura ni la historia de la nación, entonces ellos son alienados. Alienados. O sea, salen, viven, su cuerpo físicamente está, pero su mente y su actitud están alienadas. No son parte de su cultura. Por eso que ellos no creen en eso de participación política. No creen eso. Echan la culpa al diablo. Todo. O sea, el diablo es el culpable de todo. Es más, el presidente no es el culpable. Él es buen tipo. Buen tipo a todo dar. El problema es el Satanás. Él lo malogra todo. O sea, esa cosmovisión, ¿de dónde lo sacan? Lo sacan justamente del dispensacionalismo. ¿Ok? Ellos creen, por ejemplo, que los creyentes van a ser raptados de este mundo para prepararse a la venida de Cristo que va a venir con ellos que fueron raptados en el futuro. ¿No? Si Cristo viene por su iglesia antes del tiempo que Él predijo, los cristianos pueden considerar su venida como una venida inminente. De un punto de vista práctico, esta doctrina tiene implicaciones tremendas, dice. Por ejemplo, a causa de la relación de la iglesia con los gobiernos de esta era y a causa del control satánico de gobiernos en el siglo XVII, la iglesia tiene que ser liberada antes del gobierno satánico se presente. La iglesia no puede estar sujeta a ella misma a tal forma de gobierno, dice así. Después del rapto, la tribulación y el retorno de Cristo, habrá un sistema de vida en este mundo que será encauzado a la justicia por un poder militar, no evangelismo ni educación. ¿Cuál es la diferencia con los reconstruccionistas en este aspecto? Mira lo que dice. Ellos creen en el poder presente de Jesucristo y su poder a través del Espíritu Santo. Una situación en la cual la Biblia enseña que lleva más ventaja que su presencia física. Reconstruccionistas creen que el Señor resucitado está presente con su iglesia para llevar a cabo la gran comisión. Eso es lo que dice la Biblia. Ellos creen en el poder transformador de la predicación, la enseñanza, la persuasión, la caridad
crecimiento cristiano y la reforma. Reconstruccionistas creen que Cristo, el poder de Cristo, puede ser traído sobre un mundo que está en decadencia y sobre sus adversarios. Pero sin embargo, los dispensacionalistas tienen una visión diferente en el cual requiere la presencia militante de Jesucristo para las condiciones en el mundo cambien. ¿Ok? Eso es lo que ellos creen. La idea es esto. Dispensacionalismo, con su idea, diríamos, de rapto, sectaria, de aislamiento, no ha ayudado a sus adherentes evangélicos en los últimos 100 años, que es donde entra y aparece en México, Centro y Sudamérica. Antes no existía eso. No existía eso. Y por prácticamente por 2000 años, Dios no necesitó nunca de dispensacionalistas, ni de evangélicos, ni de pentecostales. Esa es una mentira. Esa es invención norteamericana, estadounidense principalmente. ¿Qué es evangelizar? Evangelizar en la perspectiva bíblica no termina cuando alguien hace profesión de fe. ¿No? Se extiende más allá a un discipulado continuo. Se podría decir es una cristianización, porque es un discipulado en Cristo, ¿no? En la vida del nuevo creyente, sus pensamientos, actitudes, conducta e influencia. Cristo nos envía a discipular las naciones de esta forma. Por eso que Él nos enseñó a orar, que se haga tu voluntad sobre esta tierra. Bueno, entonces más o menos ya tienen una idea de lo que habla este libro, House Divided, o House es casa, Divided, dividida. Porque el dispensacionalismo dividió a las sectas protestantes. Las dividió. Y los reformadores nunca fueron dispensacionalistas. Esta es una de las razones por las cuales evangélicos y pentecostales no son reformados ni presbiterianos. Ellos son de religión estadounidense. No tienen nada de reformado. Ellos no protestaron contra nadie. Al contrario, lo que ellos hicieron era dividirse. Ellos se dividieron, ¿ok? En diferentes sectas. Como enseñé ayer, salían de una secta metodista o bautista, se metían en una metodista, no les gustó, crearon su propia religión, luego la cambian de nombre, luego se va a otra secta. O sea, eso era natural y es natural inclusive en los evangélicos. Por eso que no hay algo establecido, son volubles en ese aspecto de la teología. ¿Ok? Y a ellos justamente es donde entra el dispensacionalismo. Voy a estar hablando esto más a menudo, ¿no? Para que se den cuenta, esto solamente fue una introducción. Y al mismo tiempo decirles que ya voy a empezar también a dar charlas sobre esto. Muy bueno, muy bueno. Así que con esto voy a terminar hoy. Es algo introductorio. Y les seguiré avisando acerca de estos temas. Bueno, ¿mañana qué es? Mañana es viernes. Bueno, mañana viernes, entonces les voy a avisar el tema a tratar porque hay mucho aquí. Por ejemplo, solamente la introducción de este libro va a ayudar bastante. ¿Ok? Es bueno que usted sepa. Y son, ¿cuántas páginas? Son cantidad de páginas. Por eso quiero empezarlo ahora, porque octubre ya está a la mano y vamos a entonces nosotros adelantarnos a ese mes de la Reforma, que dicen, y aprender acerca de la religión y también de su doctrina. Vamos a usar mucho acerca de la confesión de fe de Westminster. Por ejemplo, aquí tengo la confesión de fe de Westminster. Creo que lo tengo aquí o no lo tengo aquí. Vamos a ver.
No, no lo tengo. Pero también voy a poner contexto. Contexto significa lo que estaba pasando. Recuerde que en el siglo XIX aparecen el grupo de restauración. Movimiento de restauración significa que ellos querían restaurar el cristianismo en la era primitiva. Eran los movimientos de santidad, las iglesias de Dios, las iglesias de Cristo, los adventistas eran los mormones y los testigos de Jehová, restauracionistas. Pero también aparece el movimiento de santidad de 1803 en adelante, ¿no? Que ellos dicen es necesaria una experiencia nueva de santidad, completa santificación. No solamente el nuevo nacimiento, pero completa santificación. Ahí es donde comienzan a hacer manifestaciones físicas, algunos adherentes, y comienza a expandirse cuando cierto movimiento de la santidad comienzan ya a tomar una actitud un poco más carismática. Y la explosión de sectas, cantidad de sectas nacen también en el siglo XIX. ¿Ok? Ah, todos esos factores, evangelicalismo y pentecostalismo no son reformados. Y eso lo vamos a ir estudiando. Y a medida que estudiemos va a haber más sentido de entender lo que está pasando. ¿Ok? Especialmente cuando estudiemos el libro de la Compañía de Pastores de Calvino. Bueno, entonces con esto quiero terminar. Pasen muy buenas noches los que están allá en otros lugares y que la gracia del Señor esté con ustedes. Amén.